Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, como siempre, por su puntualidad y por su asistencia. El día de hoy damos comienzo entonces a estas sesiones de nuestra clase de victimología y nos acompaña nuevamente la coronel Paola Velázquez, quien el semestre pasado nos apoyó con las clases de derechos humanos y algunos de ustedes ya la conocen. Entonces, le damos nuevamente la bienvenida, profe Paola. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición y como siempre el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Hola, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Hola, profe. Hola, Buenas tardes. aquí veo caras conocidas. Muy bien, perfecto. Pero bueno, para a los que no conozco, lo primero, pues presentarme, como lo decía el profe, en este momento, pues los voy a acompañar en estas cortas horas, porque para todo lo que tenemos que hablar dentro de este saber como tal, pues digamos que uno se queda corto para todo lo que tenemos que ver, pero lo importante es poder aprovechar bien los temas y poder aprovechar estos espacios. Antes de empezar, pues me presento un poquito como lo decía el profe, también Ricardo, me presento, yo me llamo Paola Andrea Velázquez Cardona, voy a acompañarlos en esta clase, soy oficial activa del Ejército Nacional de Colombia, en el grado de Teniente Coronel de la República. ¿Qué más les puedo contar? Llevo pues 23, 24 años de experiencia dentro de todo este tema en derechos humanos de IH, en asesoramiento, en todo lo que tiene que ver también en esto que vamos a ver sobre derecho penal, sobre temas de víctimas, justicia restaurativa, y pues esperando que estas clases, como siempre lo digo, y se lo digo pues a mis estudiantes antiguos que veo acá, también es esperando que este sea un proceso de retroalimentación y un aprendizaje mutuo y continuo sobre estos temas que nos centran a unas realidades sobre el tema de la víctima, sobre el tema de esos derechos y no tanto de ese cambio, sino de pensar también en restablecer muchas cosas a través de la misma función que debe cumplir el derecho penal como tal. Creo que hace 8 días estábamos comprometidos en un evento que fue de 2 días y que fue un evento muy importante y de mucho aprendizaje para todos. Y lo digo que fue de mucho aprendizaje para todos porque no solamente la calidad de ponentes que tuvimos, sino también ver esas nociones desde las diferentes expectativas. Y yo lo digo siempre, lo trato como expectativas. ¿Por qué? Porque como lo decía también el nombre del Congreso, todo nos da hacia el tema de las nuevas tendencias. Espero de verdad este tiempo que vamos a compartir en clase, pues sea un tiempo de poder construir, de poder generar algo y de poder también guiarlos en sus clases, lo digo así, guiarlos en sus clases como tal, poder que haya un conocimiento continuo, pero también de retroalimentación constante de ustedes hacia mí, pero también de esas experiencias que ustedes tienen. Para eso, pues quisiera también conocerlos a ustedes un poquito, que prendan su cámara, que me cuenten, además de, pues, del nombre que yo les veo acá, sus nombres, dónde trabajan y pues vamos a empezar a contarles cómo vamos a desarrollar estas horitas de clase. Entonces, no sé si empezamos acá los voluntarios. Doctor Luis Roberto, buenas noches. No sé si de pronto tengo problemas con el sonido, si ustedes me están escuchando. Se está escuchando bien, profe. Buenas noches. Hola, ¿Cómo está el profesor? ¿cómo has estado? Listo, ¿cómo has Bien, estado? súper bien. Laurita, Bien, profe, cuéntame a gracias ver. a Dios. Para los compañeritos, pues nuevos, soy profesional pues en economía y administración pública. Soy capitán de la Policía Nacional, activa también. Trabajo en la DIFIN, en el Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial. Atenta a la clase, profe, encantada de volver a tener clases con ustedes. Muchísimas gracias, Laurita.
Listo, sigamos. Hola, profe. Hola, Carlos, nos volvimos a encontrar, ¿sí ves? Gracias, profe. Buenas noches para todos. Carlos Javier Gutiérrez. Soy fiscal delegado ante los jueces penales de circuitos especializados, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Caquetá hasta hace algunos días, ahora con sede en Bogotá, pero pues igualmente seguiré llevando los casos de Florencia. Profe, muy contento que nos haya tocado nuevamente en estos escenarios académicos y aquí a la disposición para continuar el aprendizaje dentro de esta maestría. Muchas gracias, mi doctor Carlos. De verdad que volverlos a encontrar para mí también, porque la experiencia de ustedes, como se los decía, y más en estos temas, pues se vuelve grandiosa en esta construcción que al final terminamos dando después de que demos la vuelta sobre esos conceptos generales de la victimología, de la justicia restaurativa, es poder mirar en este corto tiempo cómo a la luz de nuestro Código Penal o a la luz de lo que hoy tenemos en Colombia, pues podemos llegar a algo. Así que muchísimas gracias y para mí también es un placer volverlos a tener en clase. No sé quién sigue, doctor Jefferson. Hola, buena noche, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok. Bueno, creo que también es muy gratificante encontrarte de nuevo en estos espacios, ya que pues con tu proyección, todo el aprendizaje que claramente tienes para nosotros es fructífero en nuestra formación. Anteriormente me estaba desempeñando como investigador experto de incendios, trabajaba para un cuerpo de bomberos. Ya llevo Voy a cumplir 5 meses como director del programa de criminalística en la Universidad UI en Bucaramanga. Entonces, pues, asumiendo nuevos retos y transmitiendo pues también mi experiencia a los chicos de pregrado. Entonces, pues, ahí poco a Excelente, poco escalando. desde Sí, la academia ve todo uno diferente, ¿no? O sea, demasiado. cuando uno litiga, cuando uno es funcionario de administración de justicia o funcionario judicial, o cuando está en otros cargos y ya entra a ver la parte de la academia, y tú lo dices, lleva 5 meses, en unos mesecitos volveremos a hablar, te vas a dar cuenta cómo desde la academia cambia totalmente y creo que son estos espacios los que nos permiten construir no solamente conocimiento, sino también ver las expectativas y dentro de esas mismas experiencias, como les decía, hacer una construcción conjunta dentro de estos procesos solamente y siempre soy y mis estudiantes antiguos lo saben, siempre he sido una defensora y siempre lo digo, yo le apuesto al 100% a la educación porque creo que a través de la educación podemos cambiar el mundo. Es el único espacio donde podemos encontrarnos dentro de las diferencias para poder construir como tal. Entonces, pues muchísimas gracias y más, pues director de criminalística nos va a servir muchísimo para conducir estas clases. Sí, Muchísimas claro, gracias, Doc. con gusto. Vale, pues. Listo. Mi doctora Diana. Muy buenas tardes a todos y todas, profe. Mi nombre es Diana Prieto, soy psicóloga jurídica de la Santo Tomás, pregrado INCA, de la Universidad INCA. Actualmente trabajo para la Secretaría de Integración Social y estoy en el Centro de Protección de Niños, Niñas, víctimas. Esa es la labor que desarrollo actualmente. Duré 7 años en el tema de política pública para las familias, realizando procesos de prevención en violencia sexual y intrafamiliar. Muchísimas gracias, mi doctora. Muchísimas gracias, porque aquí vemos también, mi doctora Diana, y para todos, no sé si ustedes todos se conocen, no sé si vienen todos desde el semestre anterior, no lo sé, pero aquí vemos cómo también la multidisciplinaridad nos ayuda a construir y más dentro de las esferas o dentro de los campos del derecho también. Y dentro de esas experiencias, y siempre hago esto, y los estudiantes antiguos lo saben, siempre este primer espacio, porque dentro de lo que cada uno hace, pues nos sirve mucho para construir esto y para ver cómo esas políticas públicas y cómo lo que tenemos a la luz hoy del derecho penal
pues se ve, porque el código está escrito, ¿no? La ley está escrita y todo lo tenemos escrito, pero cuando vamos a hacer esa ejecución, a hacer esa efectivización de las cosas, pues ahí es donde empezamos a tener, no digamos problemas, pero sí podemos decir oportunidades grandes de mejora. Así que muchísimas gracias, doctora Diana. María Angélica, buenas tardes. Doctora María Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pena es que estoy presentando fallas con el internet. Había quedado No, pausado. no te preocupes. Bueno, hola, mi nombre es María Angélica Conde, tengo 22 años, soy profesional de criminalística, egresada de la UDI y pues actualmente no me encuentro laborando. Hace poco terminé mi carrera. Ok, perfecto. El conocimiento más fresco. Muy bien, María Angélica, muchísimas gracias. Una mujer de muy pocas palabras. Por favor, ¿quién sigue? Ricardo. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Ricardo Gómez Guzmán. Soy psicólogo. Me encuentro, pues actualmente, soy jubilado de la policía en uso de buen retiro, en el grado de intendente jefe. Eh, Soy representante del campo de la psicología policial y militar por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos en el capítulo de Eje Cafetero y pues actualmente me desempeño como psicólogo en la Comisaría de Familia del municipio del Cairo Bache. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, profe, a Con usted muy razón la amable. foto. Con razón la foto que veía en tu perfil, porque vi un uniforme ahí. No la he actualizado, pero sí, pues es un orgullo de todas maneras haber pertenecido o pertenecer aún, ¿no? Eh, a una de las instituciones del Estado en donde pues por 23 años ejercí y digamos, pude contribuir a esa construcción del tejido social. Y adicionalmente creo, mi doctor Ricardo, y aquí vamos a hablar de todo un poco, creo que este es un momento, muchachos, todos los que estamos acá, que estamos viendo unas situaciones independientemente de, y eso sí quiero ser muy clara, independientemente de, pues estamos viendo también algunas situaciones hace 8 días, como lo manifestábamos también, la muerte de unos colombianos, y como lo dije en su momento, esto no es ni de aquí, ni de allá, ni de lateralidades, ni del norte, ni del sur. eh, Son nuestros colombianos, son nuestros policías, son nuestros militares, es nuestra población civil la que está en este momento, está siendo afectada por una serie de situaciones y todos estos y todos ustedes que hacen parte de la academia y todos los que estamos estudiando, pues estudiamos, como lo dices tú, también para aportar algo a una reconstrucción del tejido social, porque a eso tenemos que apuntar todos, porque si desde la educación, dentro de lo que aprendemos, pues no lo vamos a hacer, perdemos el tiempo. Entonces, uno lo hacen de una forma, nosotros lo hacemos a través de la Academia del Conocimiento. Así que muchísimas gracias, pues mi doctor, también por eso. ¿Ok? Gracias, profe, muy amable, gracias. Creo que me queda la doctora Fabiana. Profe, sí, buenas tardes. Hola, ¿Me ve? ¿Me ve bien? te veo perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señora, muchas gracias. Pues yo soy del Huila, del departamento del Huila, soy de Garzón, soy abogada, tengo, pues junto con mi familia tenemos una empresa de abogados. Nuestro enfoque es el derecho penal, pues asimismo tenemos también enfoque en derecho disciplinario, en responsabilidad médica, pero pues mi enfoque personal es el derecho penal. Adicional, soy docente, soy también investigadora judicial y criminalista, doy clases en esta área, soy coordinadora del técnico de investigación judicial y criminalística acá dentro del Huila, doy clases en diferentes municipios, tengo 26 años y digamos que el enfoque también más que todo que yo tengo frente al derecho en el área de investigación. Ah, bueno, pues aparte tengo mi empresa de investigadores privados especializados, en lo cual nos enfocamos en mayoritariamente en delitos sexuales y en delitos informáticos. Entonces, ese es más o menos mi área, mi inclinación y esperando próximamente pues avanzar mucho más. Si Dios quiere terminar la maestría, poder seguir con el doctorado y dedicarme, digamos que mi esencia y
lo que quiero hacer es la academia. O sea, me fascina la academia. Constantemente me estoy actualizando en estas áreas, en estos temas. Entonces, pues el área de la criminología me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho. Y pues parte de eso lo enseño, lo aplico también. Y pues ese es así como, grosso modo, un perfil. Doctora Fabiana, usted está muy joven para todo eso que me cuenta. Fal- Excelente, muy bien. Falta más por descubrir, profe, pero grosso modo. Todos los días nos falta más por descubrir y todos los días nos falta más que hacer y coincidimos en algo, ¿no? Esta parte de la academia, esta parte de la investigación, esta parte de la docencia, esto y todos los días eso nos apasiona más en todas las áreas. Y te invito también a que te apasiones mucho por el tema de los derechos humanos unido a esto que tú haces a nivel del derecho penal y del derecho internacional humanitario unido al derecho penal pues te vas a dar cuenta que vas a ser una enamorada más aún de estos temas dentro de la investigación. Entonces, muy joven y todavía le falta mucha vida, pero excelente tener estas colegas así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Y me queda, no era la última la doctora Fabiana, aquí veo al doctor Jason Puentes, creo. Sí, señora profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, mucho gusto. Mi nombre es Jason Puentes, soy abogado y actualmente me desempeño como profesional universitario en el Grupo de Derechos Humanos de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Ok, mi doctor, muchísimas gracias. Coincido en algo, todos son muy jóvenes, doctor. Y eso nos Gracias, doctora. preocupa, y eso nos preocupa mucho a los que ya somos más grandecitos. Nos preocupa, pero es una preocupación de que estas nuevas generaciones como tal van, ustedes van muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Son gente muy joven y miren el caso de la doctora Fabiana, bueno, y todos los que ahorita hablaban, pues van volando. Ustedes van volando, entonces queda uno atrás y el esfuerzo para uno pues es más grande unido a muchas nuevas cosas, como lo es la inteligencia artificial, como lo es el tema que hablaba ahora, por ejemplo, la doctora Fabiana de todo el tema de delitos informáticos, o sea, todas esas nuevas cosas de los cuales pues ustedes hacen parte de esa generación así, que a nosotros los más grandecitos pues nos toca más duro para estar también dándole ahí el tema con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Después de conocerlos a todos en estos minutos, pues vamos a empezar. Yo les cuento, voy a apagar un poco la cámara acá también eh, para, para el tema también del internet, pero cualquier cosa de sonido, igual ustedes saben, levantan la mano y vamos a hablar. Listo. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo, cierto? Vamos a mirar como tal en estas horitas que no son muchas y de las cuales pues ya tenemos los horarios repartidos o distribuidos a lo largo de este semestre es entender como tal dentro de esto cuál será el concepto y la evolución dentro de lo que es la victimología, esa definición y la relación que existe de la victimología en el derecho penal. Vamos a abordar, quisiera, yo siempre digo que me quedo corto y el doctor Ricardo lo sabe, el profe Ricardo lo sabe, muchas veces el tiempo es insuficiente pero yo no tengo ningún inconveniente de poder ampliarlo más con ustedes, de ponernos de acuerdo y decir, vamos a hablar una horita más o 2 horitas más fuera de horario después de que se acabe la clase sobre los temas para cerrar los temas, porque creo que pues en 8 o 10 horas hablar todos estos temas quedan muchas cosas como a mitades. Igualmente, pues vamos a ver dentro del tema de la victimología, esa evolución histórica eh, que podemos tener, esas tipologías de la víctima, esos derechos fundamentales de las víctimas. Vamos a plantear, ojalá el tiempo nos dé todo lo que es temas para discusión frente a temas atención y aquí sí voy a como a ser muy enfática para que hablemos atención a víctimas ya centrados a lo que es cómo se está dando esa atención en el conflicto armado en Colombia y también pues vamos a hablar de justicia restaurativa, lo que nos alcance el tiempo, la diferencia entre la retributiva y la justicia restaurativa, esos principios básicos. Vamos a ver también esas responsabilidades dentro de la responsabilidad activa de lo que hablamos del infractor, herramientas que existen, por ejemplo, la mediación penal, los círculos de paz, conferencias restaurativas,
y vamos a mirar también algunas experiencias comparadas que tengamos Colombia versus otros países dentro de lo que vamos a estar abordando aquí. Y pues también vamos a recorrer pernas alternativas. eh, ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo frente al tema de cómo se está viendo el tema de la materialización en la prisión? Temas, por ejemplo, como hacinamiento, o sea, cómo esto entra a jugar un papel determinante, eh, cómo pensarlo dentro de también lo que se ve de esa sustitución que muchas veces decimos, pero ¿por qué? Si se puede dar en algunos casos o no se puede estar dando. Temas de multas, programas de rehabilitación y resocialización. Creo que ahí me va a ayudar mucho quienes han tenido esa experiencia, que han trabajado en los diferentes centros también. Y pues nos toca sí o sí abordar el tema, caso Colombia, dentro de lo que es lo que ha pasado dentro de justicia transicional y jurisdicción especial para la paz. Más allá, lo digo yo, de generar críticas que son permitidas dentro de la academia, sí es poder generar algunos debates frente a estos temas aterrizados a lo que está pasando o lo que pasa en estos temas con nuestra justicia transicional o nuestra justicia especial para la paz. Quiero ya, vamos a ir recorriendo acá. Yo quiero hacerles dos preguntas a ustedes, ¿cierto? Y quiero que más, eh, quiero escucharlos con respecto a esto, pero más que de pronto generar un tema de debate, quiero es, primero que todo, saber esa percepción que ustedes tienen frente a estos dos interrogantes. Primer interrogante que les planteo. Cuando ustedes escuchan la palabra víctima, ¿qué imagen a ustedes se les viene a la mente? Profe, pues la Profe, persona que ha sido eh, afectada principalmente por algo que hizo daño a sí misma respecto de su vida o su entorno. Ok, Podría. perfecto. ¿Qué más? ¿Quién profe, más? yo, ¿Qué eh, imagen, Carlos, me qué escu- imagen se te viene a la mente cuando yo profe, hablo de víctimas? en este momento, pues me viene a la cabeza un concepto que dio el profesor Ferrayoli en el seminario, Ujú, y es que él decía que él no estaba de acuerdo con la palabra víctima, ujú, sino que era una persona afectada o que era, no recuerdo la palabra exacta que le empleó, pero sí era una persona afectada con el delito. Yo considero que la palabra víctima, pues hay que mirarla más allá del derecho penal o de que efectivamente pueda estar afectada, pues como dice el Código Penal, sino que es un concepto más amplio y tiene que ver de pronto con la psicología, incluso con la criminología. ujú. Entonces, en ese escenario, pues lo podríamos ver. Una víctima es una persona que resulta afectada con un delito, pero que de igual manera puede ser susceptible de unas resarcimiento por parte del Estado a través de sus diferentes entes. Perfecto. Le voy a pedir el favor aquí, porque tú abordas un tema tanto al doctor Ricardo como a la doctora Diana, ustedes que son psicólogos, complementando esto desde la psicología o dentro de lo que ustedes manejan, dentro de su ámbito de experiencia profesional, ¿qué podríamos definir como víctima? Porque muy bien lo decía Carlos ahora, salgamos o saquémonos nosotros mismos de ese contexto penal. ¿Qué es la víctima? ¿Cómo ven ustedes el tema de la víctima? ¿O cómo Mm, podríamos usted, o cómo ven, sí, cómo podríamos definir la víctima dentro de lo que ustedes, dentro del concepto de la psicología que ustedes bien manejan? Gracias, profe. Bueno, pues principalmente a la pregunta de una imagen, tal vez la vulnerabilidad. Em, mm, en cuanto al tema de un
Como un concepto, tal vez el daño, la secuela, las consecuencias que pueda dejar, tanto físicas como psicológicas, cualquiera que fuera el tipo de delito, y cómo ese tema de reparación de manera integral se puede dar en la persona, no solo obviamente desde la psicología, sino pues de manera interdisciplinaria. Ok, mi doctora Diana, doctor Ricardo, ¿qué tenemos para complementar desde la psicología? Bueno, ¿Qué pues, hablar de víctima, no? hablar de víctima, pues obviamente hace referencia a una persona que ha experimentado diferentes situaciones de abuso, algunas situaciones como traumas, sufrimientos, acciones que han violentado su integridad personal en los diferentes aspectos, ¿no? Llámese físico, psicológico, emocional, patrimonial, etcétera. Allí podemos hablar especialmente en la mayoría de los casos cuando encontramos una víctima de abuso, por decirlo así, físico, eh, patrimonial, siempre va incorporado el abuso emocional, ¿sí? Siempre va acompañado de ese abuso emocional. Entonces, desde la parte psicológica, digamos como que se enfoca la atención en esa parte de la salud mental de la persona que ha sido victimizada. Ok, mi doctor. Entonces quiere decir, miren que cuando ustedes hablan, y por eso les decía, más que generar un debate, es acercarnos cómo cada uno tiene esa percepción dentro del tema de la víctima. Y la pregunta para el profesor Ferrajoli, no se le debe llamar víctima, sino persona ofendida, nos dice Carlos. Así es. Y miren que aquí traemos algo importante, es la pregunta que yo les hacía a ustedes. Cuando yo les digo víctima, ¿sí? ¿Qué imagen se les viene a la mente? Y al escucharlos a ustedes, podríamos decir que quien se considera afectado, ¿sí? En todas las situaciones, y lo decía muy bien ahora la doctora Diana y el doctor Ricardo desde su experticia como psicólogos, pero también lo decían quienes participaron, inicialmente Fabiana y Carlos también. Si hablamos de una imagen, podemos ver una mujer, podemos ver un hombre, podemos ver medio ambiente, podemos ver niños, podemos ver niñas, esa es una imagen como tal, porque lo decían ustedes muy bien, y esto es un primer acercamiento que tenemos acá. La víctima, ¿sí? Como tal, no tiene ningún tema de distinción. ¿M? No, es que solamente el que va a ser ofendido va a ser los hombres. O no, los ofendidos frente a una situación, no hablemos todavía de delito o una conducta, van a ser las mujeres. O no, los ofendidos van a ser personas adultas mayores. No. Entonces, cuando hablamos acá, vuelvo a decirles, en esto es como esa primera percepción de esa imagen, lo que ustedes decían, pues es eso que muy bien lo tocaban ustedes, pero también desde el punto de vista penal, eh, lo decía el profesor Ferrajoli, más allá de llamar la víctima, es una persona que fue ofendida, ¿no? ¿Ofendida por quién? Por el Estado, ofendida por quién, por otra persona. O sea, es qué, o sea, sobre qué vamos dentro de esto. Y aquí viene la segunda pregunta que yo quiero hacerles con respecto a este tema. Y la segunda pregunta que les voy a hacer es, ¿ustedes creen que nuestro sistema de justicia penal, o sea, ya acá, protege adecuadamente a las víctimas? Chicos, Pues yo profe, creería que en teoría sí, ¿quiénes yo pero no es... creería? Ah, ya, perdóname, espérame, que es que acá los voy a... Aló, Espérame, ¿me escucha, espérame, profe? ya, Carlos, a ver, dime. En teoría Pues sí.
En teoría sí, porque pues en las normas, la Ley 906 de 2004, incluso en la Constitución Nacional, pues precisamente busca garantizar la vida, honra, bienes, artículo segundo de la Constitución Nacional y en la Ley 906, creo que es el 132, que habla precisamente de las víctimas y existen unos mecanismos de justicia restaurativa que buscan proteger eso mediante la conciliación, la mediación, pero pues igual el enfoque que se le da es un enfoque muy legalista. No se busca como una atención integral a las víctimas. Pues desde el ámbito de la fiscalía me he dado cuenta que se ha mejorado mucho en eso. Existen unos protocolos, unas rutas de atención, una serie de mecanismos que se han implementado y que son relativamente recientes, son de por lo menos de unos 15 a 20 años hacia acá. Pero pues todavía nos falta, sobre todo, que esos mecanismos de atención sean más integrales, que convoquen a otras ciencias, pues dentro de estas, pues la criminología. Pero creería que sí vamos en ese camino, profe. Ok, muchas gracias. Edwin, buenas noches. Ah, perdóname. Fabiana, regálame un segundito, que yo vi que se conectó Edwin, pero se me desconectó. Bueno, Fabiana, dale. Gracias, profe. Profe, pues sinceramente, yo tengo una opinión muy dividida. Ok, O sea, ¿bajo qué perspectivas le voy a plantear mi argumento? Pues yo tengo dos perspectivas muy marcadas, la perspectiva de defensa y la perspectiva de la fiscalía, ¿cierto? Entonces, como abogada defensora, puedo decir o responder a esa pregunta de que en muchas ocasiones esa protección a las víctimas sí se está viendo incluso más allá que las garantías del procesado. Desde la perspectiva de abogada defensora, aclaro. ¿Por qué? Porque incluso en el papel, sí, pues si Colombia ya se habló de la constitución de papel, ¿por qué no un código penal de papel, cierto? En el papel, en la norma todo está muy bien planteado, muy bien organizado, pero bueno, la ejecución es muy diferente. Digamos que cuando he asumido roles de representación de víctimas, me he podido percatar que hay ciertas afectaciones porque a las víctimas se les ha ignorado en cierta medida. Digamos que si bien es cierto, son víctimas de algún delito tentado, siendo independientemente de homicidio o un hurto, pues no se les ha prestado la atención necesaria ante una peligrosidad que siguen están permitiendo, por lo menos en esos delitos de violencia intrafamiliar, entre otros, o en los casos de violencia de género. Digamos que si bien es cierto, en el papel se reconocen como víctimas, pues dentro del proceso hemos podido evidenciar que siguen existiendo transgresiones y riesgos que no se asumen o no se tratan en debida forma dentro del proceso, o que se ignoran, o no, que es que para que, por ejemplo, se le pueda imponer una medida de protección, primero se le tiene que hacer todo un estudio de peligrosidad, de una cosa, de la otra, que todo se vuelve parámetros, todo se vuelve algo cuantificable. Entonces, como que muchas veces la víctima depende de un criterio cuantificable que para mí no tiene suficiente valor. Eso, pero como defensora también me ha tocado ver ese exceso de garantías y de creencias hacia las víctimas. Entonces siento yo que tengo una línea muy dividida donde por una parte puedo decir, no, venga, pero es que incluso han condenado personas únicamente con ni siquiera prueba, por lo menos en los delitos como actos sexuales, venga, pero es que una corroboración periférica, pero es que no, pero es que el testimonio es más importante, pero es que lo que dice, pero es que el entorno, venga, pero es que no tenemos algo que pueda comprobar, no, pero es que ese es el hecho, las víctimas y hay que creerles, y hay que creerles sí o sí a las víctimas. Entonces, ese es mi criterio dividido. perfecto, mi doctora. Sí, señora. Y muy bien lo decía, también tú lo tocabas ahora, pero mira que Carlos también lo decía. Él decía, uno pensaría que sí desde el punto de vista de íbamos mejorando, ¿sí? Y esto es un proceso constante y continuo dentro del mismo aprendizaje que se tiene dentro del proceso penal. Acá no todo está dicho. Cada vez llegan, como, así como se van generando situaciones que nos dan lugar a hablar de nuevos delitos como tal, pues también nos toca, y tú lo decías ahora, muchas veces hilar muy delgado
para que no se nos vaya a quedar un código de papel o esa ley de papel. Yo se los decía al inicio de clase, todo está escrito, que todo está escrito. Colombia es un país que busca regular eh, todo, absolutamente todo. El problema es cuando realmente buscamos efectivizarlo, ejecutarlo. ¿Será que sí se está haciendo de la manera correcta? ¿Por qué lo digo que sí se está haciendo de la manera correcta? Eso no lo sabré yo, ¿sí? Y no lo sabrán ustedes. Mira lo que dice Fabiana, me encuentro en este momento dentro de dos posiciones de decir el sí y de decir que no, pero no podremos hablar ese tratamiento de la misma manera, digámoslo así, que se da o de pronto la misma respuesta que podemos dar a esta pregunta dentro de lo que tiene que ver un delito, por ejemplo, de hurto, a un delito que tenga que ver en situaciones o delitos sexuales, ¿no? O sea, no por, entonces uno dice, pues que no podemos ver los diferenciales. Claro, claro que sí. Y ahí es donde tenemos nosotros que entrar, y esto lo decía muy bien, a entender como tal, ese papel determinante y esa protección que se debe tener sin violar tampoco, ojo, y en esto sí quiero ser muy clara también, porque creo que lo decía Fabián ahora, tampoco podemos irnos a violar derechos como el debido proceso o la presunción de inocencia con el fin de solamente garantizar o volvernos un garantista así o proteccionistas hacia un lado porque pues vamos a quedar cortos también hacia lo que nos corresponde, digámoslo así, hacia el otro lado, que es esa persona que realizó esa infracción o ese delincuente o esa persona que se ve sujeta dentro de una situación a la luz del derecho penal. Creo que aquí escribió María Angélica algo, dice, creo que la justicia penal brinda cierta protección a las víctimas, pero muchas veces creo que resulta limitada, ya que suelen enfocarse más en el acusado, en su castigo, entonces pienso que esta protección es limitada. María Angélica, explícame eso en tus más que escribirlo, queremos escucharte. ¿Cómo lo ves tú con respecto a esto? Profe, creo que la compañera tiene un problema de internet. Hace unos minutos me escribió que tenía dificultades. De pronto no sé si está desconectado o algo pasaría. Profe, no sé si tienes el micrófono apagado. Ya, sí, 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 tienes toda la razón. Listo. Quiero que Jason no se me va a volar acá y quiero que con todo esto que ustedes han dicho, eh, tú me ayudes de pronto no a resolver, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta o tiene la respuesta correcta, sino que aquí estamos haciendo unas percepciones, unas aproximaciones, pero yo quisiera que tú me ayudaras con esto. ¿Quién es el verdadero centro del derecho penal? ¿El Estado, el infractor o la víctima? ¿Qué crees tú? Pues el derecho penal está establecido con el fin de limitar el poder y una eventual arbitrariedad del Estado contra el procesado. Entonces, inicialmente es, pues en mi sentir, es la persona que incurrió en una conducta punible. Asimismo, pues se habla de la finalidad de la pena. El derecho penal tiene una finalidad que al final del día es la resocialización de la persona, ¿sí? Entonces está centrado en la persona que cometió el delito. Si bien genera espacios de participación de la víctima, genera espacios y garantías de representación y también escenarios de reparación. En mi sentir, es la persona que incurrió en el delito la que es el eje del proceso, el proceso penal, ¿sí? Incluso con posterioridad a la sentencia, pues aún más se tiene la creencia de que el proceso penal culmina con la sentencia y resulta que es hasta ahora el inicio, porque es a partir de ahí donde inicia la finalidad del derecho penal, que es el tema de la resocialización. Entonces, y la víctima en ese proceso, o sea, personalmente nunca he visto, o muy pocas veces he visto más bien
a las víctimas acudir a una cárcel para participar en algún proceso con las personas privadas de la libertad. Entonces el proceso en sí se centra en mi pensar y en mi criterio en la persona que cometió el delito. Profe, creo que otra vez tienes el micrófono apagado. Jefferson, gracias Jason. Jefferson, te escucho. ¿Quién es el verdadero centro del derecho penal? ¿El Estado, el infractor o la víctima? ¿Qué consideras tú? Pues considero que el Estado tiene como el eje central, teniendo en cuenta que los estatutos están prácticamente ejecutados para brindar tanto las garantías del debido proceso por el, por el procesado, inclusive para la víctima. O sea, es como esa balanza, que es como el pilar principal de la balanza. Entonces, pienso que desde el Estado se brindaría esa garantía, porque inclusive cuando se vulneran derechos de que hay personas que quedan privados de la libertad y no se les aplica un debido proceso, el deber ser es que exista una garantía de remuneración, no tanto en la parte de esto monetaria, sino en la parte de resocialización, del apoyo, porque pues fueron años en los cuales estuvo la persona privada de la libertad y perdió muchísimas cosas. No más la garantía de la libertad, que es uno de los derechos principales. Entonces considero que pues sí el Estado es el eje principal. Última intervención y quiero escuchar a Fabiana con con esto. Sí, Fabiana, usted me deslumbró con la presentación que hizo, entonces quiero también escucharla. Profe, pues, frente a, o sea, ¿Quién es el voy a como verdadero centro del derecho penal? El el verdadero. Estado. Ya vimos algo que un compañero dice, oiga, espérese, estamos hablando del infractor, o sea, quién vulnera, digamos, pero también estamos hablando del Estado, ¿sí? Entonces, miremos a ver, y aquí quiero escucharte, ¿quién es ese verdadero centro? Vuelvo a decirles, aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero sí quiero escucharlos. ¿Quién es el verdadero centro? ¿Tú qué consideras el verdadero centro sobre lo que gira el derecho penal? Listo, pues, bueno, salvo mejor opinión. En este caso, no estoy de acuerdo directamente con que el Estado, o sea, no estoy de acuerdo directamente con el Estado, ni siento que debe ir inclinada hacia la víctima, ni siento que debe ir inclinado hacia el procesado. O sea, el derecho penal y desde sus orígenes fue creado como un medio para el cual mantener o sea, como uno para permitir una sana convivencia dentro de una sociedad, porque dice, pues, ante una falta de democracia podemos caer en anarquía, y ante esa anarquía y no tener una delimitación de derechos, pues el ser humano entre sí mismo puede llegar a acabarse, incluso a la extinción. Entonces, el derecho penal existió como que uno para garantizar siempre esta armonía y una sana convivencia, para una sociedad que pueda evolucionar con ocasión a estos derechos que cada quien tiene, pero también con sus limitaciones. Entonces siento que el epicentro no es el Estado, porque pues si bien es cierto el Estado, entendámoslo de cierta forma, es quien se encargó de generar o de, digamos que en medio de sus aristas o de sus líneas subyacentes, pues creó estas normativas, pero no es el epicentro, las creó, o sea, creó la herramienta por medio de la cual se puede garantizar una protección de derechos. Pero entonces, ¿realmente qué es lo importante? La sociedad que pretende proteger esa evolución de esa sociedad. Entonces, siento que es un sistema integrado que no se puede delimitar ni para un lado ni para el otro, como que cohabitan o colindan. Entonces, como que esa es como mi sana crítica o mi sana opinión, no sé. Perfecto, no, pero te digo, aquí no tenemos nosotros, eso es como cuando nos dicen que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y nos vamos a quedar en un círculo vicioso
donde tanto el Estado como el infractor, digámoslo así, como para que no hablemos tan fuerte en esto, como también la víctima se vuelven determinantes y a la luz de lo que cada uno realiza, considera de las teorías que acojamos como tal, podríamos decir, o nos vamos al Estado, como ustedes muy bien lo soportaban ahora, o el otro va a decir, un momento, espérese, porque es que nos vamos también frente al tema del infractor. ¿Por qué? ¿Por qué se hace la pena? ¿Por qué, o sea, por qué tenemos todo esto? Gira alrededor de, pero podemos decir también, pero espérese porque resulta que quien resulta afectado hasta por el mismo Estado, y cuando hablo por el mismo Estado, pues es una víctima, ¿no? Entonces tú lo decías muy bien, tenemos que verlo siempre dentro de ese círculo y ustedes lo manifestaban muy bien cada uno dentro como lo planteaba, pero aquí es importante entender que estamos en una clase de victimología. Carlos, cuéntame. Profe, mi opinión va en este sentido. Me parece que sí, en efecto, el, el concepción tradicional era precisamente como una contienda entre el Estado y el infractor, que se centraba, por ejemplo, en la ley 600. El papel de la víctima era muy, muy, muy poco. Así como dice usted, los que somos un poquito más antiguos, que nos tocó trabajar en la ley 600, incluso a mí me tocó el 2700 del 91. Eran procesos inquisitivos y eran procesos en que la víctima pues tenía una participación nula. Pero pues ya la ley 906 de 2004 pues ya vino a incorporar todos estos conceptos de víctima, los artículos 132, el 137, todo lo que hace relación precisamente a esa serie de garantías y de derechos que se le dieron a las víctimas. Y también me parece muy relevante pues todo el desarrollo jurisprudencial que ha dado la Corte Constitucional sobre ese punto, no solo en punto de justicia restaurativa, sino los postulados de verdad, justicia y reparación que traen dentro de estos procesos de la JEP, que también pues han incorporado todo ese bloque de constitucionalidad y la parte del derecho internacional humanitario, pues que en la ley 600 pues eso era muy desconocido para todos y precisamente han sido de un reciente desarrollo que precisamente nos indica que en este momento, como decía la doctora Fabiana, pues hay una doble arista, el Estado frente al infractor y dentro de esa contienda, pues un papel protagonista de la víctima en este último tiempo. Así es. Y miren que acá unimos mucho ese concepto, esos diferentes conceptos que te podemos tener en esa evolución frente a lo que es la victimología, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, en una regla general que la victimología es esa disciplina que estudia la víctima del delito, esa relación que existe con el delincuente, con el sistema penal y con la sociedad, y que analiza no solamente, hablando como de esa rama de la victimología, que analiza no solamente el daño sufrido, sino también cómo prevenirlo y cómo repararlo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si se dan cuenta cómo cuando yo les planteaba estas preguntas, fui clara de decirles, aquí ninguno tiene la verdad, porque todos los tenemos que estar viendo, ¿sí? Dentro de la misma evolución como tal que tenía, y Carlos lo decía ahora, y tuvimos que trabajar bajo otro sistema inquisitivo o anteriormente bajo otras condiciones de la ley penal, nos dábamos cuenta que la participación de la víctima era una participación nula, pero hoy podemos ver que ha habido una evolución donde la víctima también juega un papel determinante, y a eso nos lleva el estudio o esto que estamos haciendo a través de la victimología. ¿Listo? Con respecto a esto, los invito a que tengamos en cuenta, por ejemplo, a pioneros en estos temas de la victimología como tal. Aquí podemos mirar, por ejemplo, a conceptos como el de Hans von Hentin. Él es un pionero dentro del tema, dentro de este tema. Y él, por ejemplo, nos dice o nos define a la víctima como un elemento activo en la relación delictiva. Miren esto. ¿Por qué? Porque él nos dice o él afirma que la victimología estudia las características de la víctima y cómo éstas pueden influir
en el delito, o sea, en ese resultado, proponiendo una tipología de víctima, ¿no? Entonces él habla de una víctima inocente, una víctima provocadora, víctimas por ignorancia, y su idea clave donde se centra él es que la víctima no siempre es pasiva y que en algunos casos su conducta o situación influye en el hecho delictivo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Si nos fuéramos ahorita aquí frente a este pionero en el tema de la victimología, cuando me dice esto, que la víctima no siempre es pasiva, que en algunos casos esa conducta o situaciones influyen en el hecho delictivo, ¿ustedes cómo lo analizan con respecto a Husband Henty? Carlos, Profe, Ca- Carlos, te escucho. Y después Fabiana. gracias. Sí, pues yo lo asocio precisamente a un concepto, por lo que habíamos visto anteriormente, que se pensaba anteriormente que la víctima era, pues que la misma norma lo dice, el sujeto pasivo, que no tenía ninguna participación en el delito, incluso en su propia investigación o judicialización. Anteriormente, pues todo el mundo decía, la víctima era un testigo, o sea, le llamaba testigo, testigo, pues precisamente el afectado con eso. Y ahora, pues precisamente se puede tener que la víctima puede tener un rol, pues como más activo en diferentes momentos del delito. eh, ya puede ser reconocida como sujeto procesal, puede oponerse a algún tipo pues a pesar de que no tiene el veto de los preacuerdos, pues sí puede participar dentro de los preacuerdos o las negociaciones, puede aportar pruebas, puede solicitar medidas de protección, puede participar en las audiencias. Dentro de la ley 906 también tiene sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Tiene como un papel, como más, un rol como más activo. En ese sentido, pues yo lo asocio de pronto pues, con lo que puede decir el autor. Ok, Fabiana. Profe, pues no sé, no sé si me fui por otra arista de la que como, no sé. De pronto no sé si estoy dando un argumento que me fui por otra línea, pero pues partiendo de la base del autor, ¿cierto? Partiendo de la base de su manifestación y teniendo como la perspectiva de que él siendo un pionero de la victimología, ¿cierto? Y de lo que estudia la victimología. Yo sí la alejo o la aíslo un poquitico del proceso propiamente, ya como la participación dentro de propiamente un procedimiento penal o un proceso penal. Yo lo estaba asociando, por eso digo, no sé si me fui por otro lado. Yo lo estaba asociando más desde la naturaleza de la victimología frente a lo que ésta estudia. O sea, la victimología estudia todos estos fenómenos que abarcan las causas subyacentes o las aristas que acompañan a las víctimas, sus entornos, su comportamiento, su historia, su familia, o sea, todo lo que va, como que marca la víctima. Entonces, en muchos casos, entiendo yo, quiero entender yo, es mi forma de interpretar, que lo que habla este autor es que en muchas ocasiones la víctima no siempre es ese sujeto que solamente eh, fue desfavorablemente afectado con ocasión a una conducta, sino que muchas veces también esta participa de forma activa en medio de esa comisión. Por lo menos, no sé, voy a dar un ejemplo que se me viene a la cabeza. Por lo menos que la víctima salga perjudicada eh, de un delito de homicidio, pero esta misma pertenezca a una agrupación criminal que donde ella misma se afrontó a una situación de riesgo y se puso activamente en esa situación de riesgo. Entonces, pues, si ella participó activamente dentro de una banda criminal o de, no sé, de personas dedicadas al hurto o al homicidio, pues es una persona que no sencillamente fue un papel, un rol de víctima pasivo o ausente o alejado de la realidad, sino que ella misma se puso en esa situación de riesgo y siento yo que otros casos podrían ser en aquellos delitos donde ellas se predisponen a la comisión de una conducta, no sé, que inicialmente consientan una relación sexual a la que posterior manifiesten que no fue consentida. Entonces no siempre son víctimas en el estricto sentido de que han sido desfavorables de una conducta, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de la misma o inciden de forma importante en el resultado que las terminó afectando.
Yo lo vi por esa forma, no sé si me fui para otro lado. Aquí hay algo antes de darle la palabra a la doctora Diana que me parece importantísimo el aporte que sé que ella va a hacer, pero acá hay algo que si lo miramos a la luz de este autor, él podría considerar y decir que si yo salgo desnuda a la calle, por eso es que me violan. ¿Sí? O sea, a la luz del autor, miren este tema de por eso dice, porque la víctima no siempre es pasiva, ¿no? Este autor, ya que estamos viendo diferentes situaciones, cuando yo escuchaba hablar a Fabiana ahora, inicialmente cuando me hablaba de la parte social y demás, dije, uy, se me volvió mendelsiana, ahora vamos a hablar de Mendel, pero podríamos mirarlo como este autor, este primero que estamos tocando, o que estamos definiendo dentro de la victimología, este concepto de Von Hentin, lo que él dice es esa idea clave siempre, no siempre es pasiva, ¿no? Su conducta o su situación influye también en el hecho delictivo, ¿cierto? Es como un tema de una tipología de la víctima y cómo su actuar, como lo decía muy bien también la doctora, y como yo les decía, o sea, termina como diciendo, no la dejemos aparte, sino analicemos también en ese entorno, en esas características de ella como víctima, cómo influyó ese resultado en esa relación delictiva. Doctora Diana, la escucho. Bueno, la escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, desde la perspectiva que yo tengo en un delito en concreto, que es del cual puedo dar cuenta, que es la violencia en contexto familiar, es muy complejo este tipo de tipologías y en contextos en los que me he tenido que desarrollar, digamos, con otros profesionales, incluso otras secretarías, como la Secretaría de la Mujer. Es muy complejo llegar a esa discusión de quién es la víctima y el victimario, porque en el contexto de familia ese límite se pierde o ese rol se pierde en algún momento. Cuando ya la violencia escala en unas proporciones que no es un conflicto, no es una primera agresión, sino es una violencia, por ejemplo, en escalada, donde la madre, por ejemplo, ya replica la violencia con los hijos, siendo ella también víctima, pero también es agresor, donde se da una opción, por ejemplo, en una comisaría de familia para una medida de protección y voluntariamente la persona niega, no quiere ir a una casa refugio y voluntariamente por unos contextos de violencia y unas situaciones propias, cambia muchas veces de agresor porque lo ve uno, muchas veces termina en una relación, empieza en otra y esta se termina convirtiendo en exactamente la misma a la anterior y el agresor pues es otro o la agresora es totalmente diferente y a veces las decisiones de las personas en el contexto de familia las llevan incluso a delitos como pues el feminicidio o el homicidio, pues no necesariamente uno pudiese encasillar a una persona, hombre, mujer, niño, dentro de una categoría así tan fácilmente, porque los contextos familiares violentos son muy difíciles para decir, no, acá claramente este es el agresor o la agresora, es ella o él o este niño es víctima totalmente porque pues se pierden esos roles como así tan marcados y definidos, es complejo. Gracias, mi doctora Diana. Doctor Jason. Profe, escuchando a los compañeros me pasó algo curioso. Iniciando la conversación, se me vino un escenario de revictimización en el cual, sobre todo en aquellos casos donde está muy marcado el enfoque de género, qué sé yo, delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, donde a veces existen postulados machistas que indican que por la actitud de la mujer, que por la forma como se vistió, que por la forma como se comportaba con otras personas, el esposo, el compañero, etc., actúe de tal manera, ¿sí? Entonces, inicialmente pensé ese escenario y dije, pucha, no lo comparto mucho porque no es un escenario que en mi sentir sea, digamos, esté bien, sí, será un escenario totalmente revictimizante y alejado del enfoque diferencial de género. Sin embargo, escuchando a la compañera Fabiana me pasó algo curioso. Antes de trabajar donde estoy trabajando actualmente, trabajé en la rama judicial varios años. Y llegó un caso particular en un pueblo del norte de Boyacá, donde se estaba
tramitando un proceso en contra de un joven por el delito de homicidio culposo. El caso, en resumidas cuentas, al ser un pueblo, digamos un pueblo como tal, está muy marcado por una carretera con curvas, a veces con ciertas fallas geológicas. Y en fiestas del pueblo, el joven se fue con su mejor amigo de toda la vida a tomar, con la característica especial de que la familia del mejor amigo que falleció en el accidente de tránsito aceptaba que era él, la persona que falleció, quien incitó al otro a tomar. Entonces, incluso en el proceso decían, venga, es que nosotros no nos parece justo que lo estén procesando porque pues, él es un buen muchacho y fue nuestro hijo quien generó todo el escenario para que estuvieran, digamos, bajo los efectos de bebidas alcohólicas y fue consecuencia del actuar de la víctima que se generó pues el homicidio culposo. Entonces, en este escenario de discusión, me vino a la mente este caso y dije, bueno, es un caso en el que la víctima tuvo injerencia directa en los resultados y al final del día, pues no sería un escenario de revictimización, sino un escenario digamos, claramente objetivo, donde ocurrieron los hechos y se vio afectado tanto quien falleció como el conductor de la motocicleta. Muchas gracias, Jason. Recuerden que hasta ahora nos estamos aquí acercando a esas diferentes definiciones como tal. Y si pasamos ahora a mirar a Benjamín Mendelssohn, ¿sí? Benjamín Mendelssohn, por eso decía que yo escuchaba a Fabiana y ahora que también los escuchaba a ustedes, eh, pues también ustedes se me van a ir muy por el lado de esto de ser muy mendelsianos, porque Benjamín Mendelssohn como tal, uno es pues considerado el padre de la victimología. Dos, él define la victimología como una ciencia autónoma que estudia a la víctima en todos los aspectos sociales, psicológicos, legales, o sea, toda esa parte de su entorno, y así como esa interacción que tiene la víctima con el delincuente y con el sistema penal, ¿cierto? Y aquí también este autor desarrolló una tipología de víctimas según su grado de culpabilidad o participación en el hecho, desde la víctima completamente inocente hasta la víctima más culpable, que se vuelve más culpable que el propio agresor. ¿Mm? Con respecto a esto, podemos decir que Benjamín Mendelssohn, como tal, como padre en sí de la victimología, lo que busca o a donde nos lleva ese aporte que él da aquí frente a estos debates o a estos acercamientos, a esas definiciones que la víctima debe ser reconocida como sujetos de derecho y no solo como un medio para castigar al delincuente. Si se dan cuenta cómo empieza a generar una evolución dentro de estos mismos autores, este tema de la víctima. Entonces, pasamos de una víctima que nos la presentaba inicialmente el primer autor diciéndole que en algunos casos esa víctima no siempre es pasiva, sino que en algunos casos su conducta o situación influye en el delito y llegamos aquí a ver a esa víctima no solamente en esa relación, sino que también le dice un momentico, verifique también esos aspectos sociales, esos aspectos legales, esos aspectos psicológicos de esa interacción que tiene la víctima con el delincuente, pero también cómo se sitúa esa víctima o esa situación dentro del sistema penal y no la ve solamente como un sujeto de derechos, sino, perdón, la reconoce como un sujeto de derecho y no la ve solamente como un medio para castigar el delincuente. Si se dan cuenta, si encuentran ustedes cómo vamos también evolucionando dentro de este proceso y vamos a encontrar también otros autores, por ejemplo, Marvin Wolfgang, que él nos dice que la victimología analiza patrones de interacción entre la víctima y el victimario, especialmente en delitos violentos, ¿cierto? Y aquí él introduce, ustedes que son unos amantes estudiosos del derecho penal, ahí les digo para que desarrollen investigaciones en sus trabajos también de maestrías, introduce el concepto también de la precipitación de la víctima, ¿no? Para él poder explicar situaciones donde la víctima inicia o intensifica el conflicto que culmina en su propia victimización. ¿Mm?
Entonces, hay precipitación de la víctima, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos como evolucionando dentro de estos temas y dentro de estos conceptos como tal, para llegar y para poder situar a la victimología y por qué se vuelve importante aquí el pensar también no solamente en ese derecho penal que se situaba anteriormente, jóvenes estudiantes del derecho, maestrandos, donde solamente hablábamos que el derecho penal anteriormente se centraba solamente en el delincuente, digámoslo así, pero no consideraba, como lo decía Carlos anteriormente en uno de sus aportes, que no consideraba a la víctima o la víctima era nula, sino también des en cuenta cómo podemos ver una evolución o cómo podemos hablar también dentro de estos conceptos donde la víctima empieza a jugar papeles determinantes dentro de las diferentes teorías y dentro de los diferentes autores, claro que sí, pero miren cómo también empieza como una evolución dentro de estos temas eh, para poder pues buscar siempre unos acercamientos. Y aquí hay algo, por ejemplo, si ustedes analizan ya a Emiliano Viano, ¿sí? A Emilio Viano. Emilio Viano nos define ese tema de la victimología como una disciplina que analiza ojo, la victimización. Creo que fue Jefferson o Jason que hablaron de la revictimización. Ojo acá, él ya, Emilio Viano, ya lo que nos dice es que la victimología es la disciplina que analiza la victimización, sus causas, sus consecuencias, formas de reparación, tanto a nivel individual, pero también como un nivel social. Mire que aquí ya este autor o esta vertiente ya me ubica dentro de un escenario de un enfoque más humanista y un enfoque que a mí me encanta aún más, como es un enfoque de derechos humanos. Y ya entra a hablarnos más desde el tema de enfatizar a la asistencia de las víctimas y buscar qué? Prevenir la revictimización. ¿Mm? ¿Claros? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Claro, profe. Perfecto. Y así vamos a tener o entender otro, que estamos hablando de diferentes conceptos como tal. Tenemos también un tratadista que se llama Elias Newman. Nos dice que ya la victimología es una rama de la criminología. Arriba la mano el director de criminalística, Jefferson. Aquí todo lo que digan es usado en contra de ustedes, no mentiras, podría ser usado en contra de ustedes. Jefferson, si ves, se nos desconectó Jefferson de la clase. No, Listo. profe, que estoy. Aquí estás, perfecto. Resulta que este autor me habla ya, Elias Newman me dice que la victimología es una rama de la criminología, ¿cierto? Que estudia el fenómeno de la victimización y los mecanismos para la protección legal de la víctima. Les hago una pregunta y en especial a ti que eres el director de criminalística. ¿Qué es la criminología? Pues hablemos primero del papá. Siendo él César el Hombroso, Ujú. uno de los principales pioneros de la criminología, donde empezaba a analizar lo que era la parte por medio del estudio morfológico. Entonces, planteaba pues en el siglo XIX, a mediados, él planteaba que por medio de ciertas estructuras óseas se podría clasificar un criminal entre pues los largores de los huesos principales craneales, inclusive el color. Él utilizaba esta metodología que en su tiempo pues ya fue obviamente erradicada, teniendo en cuenta que no tenía una razón fundada, una metodología técnico-científica, por lo mismo, porque él simplemente utilizaba ciertos patrones en ciertos criminales donde no tenía una razón fundada. Entonces, de ahí nace como tal la criminología, el estudio principal de ese autor de un crimen aplicado a un método que aún no había sido fundado. Y ya empezó a ser como tal, pues ya todo el estudio, el proceso de
se aplicó la parte del análisis del ADN, ya lo que fue la parte de la dactiloscopia, lo que fue la parte de, del análisis morfológico, pues ya más centralizaba la caracterización, etcétera. ¿Y por qué podríamos considerar bajo esa explicación que tú nos das que la victimología, este autor la considera una rama de la criminología? Una rama, Una rama de la criminología. pues es como uno de los brazos que se desenlazan del mismo concepto, teniendo en cuenta que ahí se tienen que tener conceptos fidedignos por parte de la víctima, que se estudia como la parte victimológica, como tú claramente lo relacionas como una causa, eh, para hacer todo ese análisis reconstructivo cuando no tenemos un autor de un hecho. Entonces, por ese análisis desde la víctima, en ese caso sería el estudio de la victimología, se puede inclusive reconstruir características específicas de un autor de un hecho. Después, doy estos conceptos desde el enfoque criminalístico, teniendo en cuenta que pues, nuestras líneas están fraccionadas hacia ese enfoque, ¿no? Claramente de la parte Perfecto, jurídica, pues ya son otros análisis. Y la parte perfecto. psicológica, obviamente, otros. Carlos, ¿qué aportamos ahí frente a este autor? Porque mira que este autor, como yo se los decía, y por eso leí la intervención también a Jefferson, este autor, Elías Neumann, nos dice eso, nos dice la victimología es una rama de la criminología al estudiar el fenómeno de la victimización y los mecanismos para la protección legal de la víctima. Pues, profe, yo lo asocio con alguna definición que nos dieron en los semestres anteriores de la criminología como una ciencia que es interdisciplinaria, que no solamente estudia el crimen o el delito, sino el infractor y también a la víctima. Entonces, en ese sentido, pues, considero que la victimología, pues, encuentra un rol determinante en ese propósito de comprender, de explicar y prevenir el delito. Perfecto, muy bien. Muchachos, termino acá diciéndoles algo de estos y pueden haber muchos autores, si ustedes entran a consultar, pueden haber 1000 autores que nos hablen sobre el tema de la victimología y centrarlos. Nada más acá vimos 3 o 4 autores que si des en cuenta cómo nos va ubicando desde el punto de vista, como que inicia diciendo un primer autor. Ojo porque la víctima no siempre es pasiva, ¿no? En algunos casos la misma conducta o la situación influye en el hecho, pero después nos lleva y nos dice, ojo, ¿por qué? Porque es que la víctima debe ser reconocida como sujetos de derecho y no solo como un medio para castigar. O sea, no me utilice la víctima solamente para castigar al delincuente. Y después pasamos también a ese otro autor como tal que nos dice, venga, no solamente la consideren dentro de ese proceso penal como un sujeto activo, o la mire también que su actuar llevó a esa relación, sino que también usted tiene que mirarla dentro de un tema humanista y lo tiene que mirar dentro de un tema de derechos humanos y nos invita también dentro de esa evolución a mirar ya qué va a hacer usted con la víctima en la asistencia y cómo va a prevenir esa revictimización, ¿cierto? Para encontrarnos aquí con este último autor que yo les traigo, que es donde ya nos ubica, es al estudio de ese fenómeno de la victimización y esos mecanismos que existen también para la protección legal de las víctimas, centrando la victimología como tal, como una rama de la criminología, ¿cierto? Al estudiar qué, pues el fenómeno de la victimización y de los mecanismos para la protección legal de la víctima. Pero cierro con esto y me parece hoy que la clase fue muy interesante porque abordamos muchas cosas, pero aquí hay algo importante, si se dan cuenta, la víctima se vuelve un sujeto central en la relación delictiva y se vuelve un sujeto central en el proceso penal. Si no hay víctima, pues no, si no existe esa víctima o no existe ese daño como tal, pues no genera
esa activación de ustedes, los puros penalistas como tal, o de eso que llamamos ese proceso penal. Asimismo podemos verlo acá y por eso es importante la intervención que hacía también Diana dentro de su experiencia y por eso yo siempre me tomo esos 15 primeros minutos de clase para saber ustedes quiénes son, porque nos alimenta mucho el conocimiento y dentro de cualquier debate que se puede presentar es entender cómo la victimología no solamente se limita al aspecto penal, sino también tiene que buscar estudiar esos otros factores sociales, psicológicos, legales, del entorno como tal, ¿cierto? Vemos esa evolución, como yo les decía, desde el estudio descriptivo, ¿sí? Hasta llegar a lo que hoy podemos decir tenemos y que Carlos en la primera intervención decía, nos falta mucho, pero vamos bien, ¿sí? Sobre el tema de la protección y la reparación de derechos y que en esa prevención del delito se incluyen medidas ya, o sea, hemos avanzado tanto que mirándolo desde el punto de vista de la victimología, pues la prevención del delito incluye medidas para proteger y asistir también a las víctimas y que se busca como tal dentro del tema de las víctimas generar situaciones que coadyuven a minimizar. Y porque yo utilizo mucho el tema minimizar, sería espectacular decir desaparecer la revictimización. Pero creo que lo hablábamos y lo veíamos en escenarios como el seminario, el congreso la semana pasada. La víctima como tal siempre queda expuesta. ¿Y por qué hablo expuesta a situaciones de revictimización? Ojo, yo lo estoy mirando acá desde el punto de vista de la víctima, ¿cierto? Y si ustedes lo miran, de pronto en situaciones que vamos a delitos sexuales, por ejemplo, o como lo decía mi doctora Diana, a situaciones también que se dan en torno a, a familias o a violencias que se tienen que ver dentro de los núcleos de estos que ella nos contaba, pues siempre la víctima dentro del contexto penal y del proceso penal y del contexto del Estado, si se dan cuenta, siempre termina sufriendo ¿qué? Revictimizaciones por más explícitos que tengamos nosotros, rutas para la atención integral a las víctimas en caso de siempre la víctima y qué le pasó y siempre activa, entonces tiene que contar y siempre tiene que llegar y volver a contar y cuando tiene que tener ese tratamiento especial con quienes lo saben hacer por la parte de psicología, vuelve a contarlo, pero cuando activamos la red, las partes jurídicas, vuelve y activa. Entonces, mire cómo esta parte de la victimología, dentro de ese estudio que realiza y en esa evolución, no solamente que realiza el derecho penal de mirar el infractor o ese delincuente, digámoslo así, cómo evoluciona y se centra también a mirar cuál es el tema de la victimología, cuál es el tema de la víctima, cómo debo mirar también esos factores sociales, esos factores culturales, esos factores de entornos psicológicos y familiares que lo están llevando, buscando qué, buscando incluir o fortalecer o generar, digámoslo así, medidas para protección y asistencia a esas víctimas. A eso apunta la victimología, ¿listo? Pero era necesario como ver diferentes, vuelvo a decirles, habrán muchos autores y muchos tratadistas, pero lo importante es que nosotros entendamos el por qué el estudio, más dentro de esta maestría de Derecho Penal que ustedes están adelantando, porque es necesario ver ustedes este tema o porque es necesario centrarnos y porque vamos a llegar a ese tema de la justicia restaurativa y porque vamos a hablar también de penas alternativas. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe, claro. ¿Sí? ¿Bien? Ricardo, ¿bien? Bien, profe, gracias. Un poquito de interferencia, se me entrecorta mucho la comunicación, la escucho ahí a medias, pero sí, ahí voy. Perfecto. Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué la profe le pregunta especialmente de pronto a Ricardo, de pronto a Diana? Que recuerden que Ricardo ahora nos colocó algo en el chat y él dice, no soy abogado como tal. Y él cuando se presentó para los que no los conocíamos, al igual que Diana, al igual que tengo otra compañerita de ustedes también, nos manifestaban que no eran abogados, sino cuál era como tal
su parte profesional y esto nos lleva a que a veces nosotros los abogados, y más en el derecho penal, es como en los derechos humanos y el DH, nos volvemos muy técnicos. Y de pronto habrán cosas que yo digo y que para los abogados y más ustedes netos penalistas al 100% me entenderán, pero pues necesitamos acompañar también dentro de este proceso a quienes nos aportan dentro de la interdisciplinariedad con su experiencia en las otras profesiones. Entonces, muchachos, yo los abandono porque ya les digo que me pasé 23 minutos a la hora programada de clase que me corresponde. Espero no haberlos cansado. Espero pues que hoy todos, me voy feliz, aprendí mucho de la experiencia y pues nos vemos. Creo que tenemos clase la próxima semana. Siempre me paso, ¿cierto, profe Ricardo? Sí, Sí, señora, señora. así es y Es no un hay gusto. inconveniente. Siempre me paso, Carlitos y Laura ya saben que yo siempre me les paso de clase un poquito porque me apasionan mucho estos temas. Muchachos, Dios los bendiga, cuídense mucho, la Virgen los proteja. Y nada, vamos a seguir haciendo tejido social a través de la educación y vamos a seguir cambiando y soñando. Dios los bendiga. Y Fabiana, a seguir investigando también, ¿oíste? Sí, señora, con todo el gusto. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, mi profe, gracias a todos. Gracias, profe. Buena noche. Gracias, profe.